Muy bien, vamos a continuar con nuestro tiempo de predicación, con esa actitud de atención con todo nuestro ser, y si acaso todavía no está conectado todos nuestros sentidos, pues es la oportunidad para retomarlo y escuchar la palabra de Dios. Y te voy a invitar que vaya, antes de que oremos por el mensaje, a Santiago, capítulo 5. Casi ya terminando la carta, hermanos, y vea de qué manera Santiago va cerrando esta exhortación a los hermanos que estaban en la dispersión. Santiago 5, versículos 16 al 18. Anteriormente, Santiago ha hablado acerca de la condición interior de los hermanos respecto a la alegría o a la angustia, y les ha animado que vayan a Dios, sea por angustia o sea por alegría, deben de ir a Dios. Cuando la enfermedad viene, llame a los ancianos para que disciernan si la enfermedad es por prueba o es por pecado, pero al final de cuentas es para que le lleven a Dios. Y Santiago está diciéndole, hermanos, tienen que venir a Dios, tienen que buscar al Señor, tienen que aterrizarse en el Señor. Y así llegamos al versículo 16 para hablar acerca de cómo no llegar al punto donde ya ni sabemos si la enfermedad que tenemos es por pecado o por prueba, porque nos hemos acostumbrado tal vez tanto al pecado. Y hay que llamar a los ancianos para que disciernan, para ver si deben orar por arrepentimiento de mi pecado o deben orar para que me avive, me anime a pesar de la prueba que estoy pasando. Pero para que no lleguemos a eso, Santiago va a tocar un punto donde va a involucrar a toda la iglesia para no dejar acumular esa falta de discernimiento por causa del pecado y estar constantemente actualizándonos entre todos los hermanos. Así vamos a leer el versículo 16 al 18 y por favor lean conmigo, solo son 3 versículos y los leamos juntos. Dice la Escritura: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Padre, te ruego que tú obres una vez más en esa gracia suficiente y poderosa en cada corazón de tus hijos, Señor, para que podamos traer y caer en convicción y traer a la mente, a la memoria, las cosas que necesitamos ajustar y reconocer. Obra, Señor, de una manera como tú lo sabes hacer, tan personal, tan profunda. Escudriña nuestros corazones. Llénanos en esas áreas que necesitan tu presencia. Y glorifícate, Señor, por medio de tu palabra en nuestras vidas. Necesitamos tanto, Señor, examinarnos y ser expuestos a tu palabra. Haz la obra en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Este pasaje, como comienza, justamente si notó las palabras que usa en el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, son palabras que algunos predicadores les inclinan, son como que muy atraídos a predicar sobre cualquier clase de pecado que se debiera simplemente compartir con los hermanos para poder sobrellevar las batallas y seguir creciendo. Entonces, es un pasaje que algunos utilizan con mucha frecuencia para hablar de los pecados que otros nos deben ayudar a sobrellevar y poder tener la victoria. Y saben, hermanos, eso es bueno y eso tiene su lugar y tiene su valor, pero en este pasaje no está hablando de ese tipo de pecados. Este pasaje, Santiago está abordándolo porque va a hablar de un tipo de pecado específico, en un contexto muy específico. No está hablando de llevar las cargas los unos de los otros. No está hablando de eso. Para que notemos de qué está hablando, hermanos, Santiago, necesitamos darle una revisada a la carta para ver el tono
en el que Santiago les ha estado hablando a los hermanos a lo largo de lo que nosotros hemos estudiado en todas estas semanas. Pero es que en verdad este pasaje lo que está diciendo es que va a señalar un tipo de pecado que rompe la comunión en el pueblo de Dios. Un tipo de pecado muy específico que quebranta el cuerpo de Cristo, que lo agrieta, lo desarticula. Y eso no es cualquier tipo de pecado. ¿Sí? Hay uno en específico del que Santiago quiere que los hermanos se den cuenta y lo atiendan. Y mire el tono de la carta, comenzando con el capítulo 1. Usted va a encontrar estas frases, las voy a leer. Usted nada más recuerde cuando estudiamos el pasaje y va a recordar cuando vimos este tema. En el capítulo 1 comienza hablando de debemos ser tardos para hablar y tardos para airarse. Interesante, ¿no? Santiago ya habló acerca de la forma de hablar y cuidar la ira. El que no refrena su lengua, sino que se engaña en su corazón, la religión del tal es vana. Estamos en el capítulo 1, pero avanzamos al capítulo 2 y dice Santiago: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si miráis con agrado al que entra, al que trae ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos? Capítulo 3. La lengua es un fuego, un mundo de maldad, y contamina todo el cuerpo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, allí hay perturbación y toda clase de obra perversa. Capítulo 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Capítulo 4, ya llegamos al 4. Sigue diciendo en el 4: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y en el 5: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por el engaño no les ha sido pagado por vosotros. ¿Se da cuenta de qué está hablando Santiago? Cuando llega a este punto donde dice: confesaos vuestras ofensas. No está diciendo: confiesen los pecados que tienen ocultos, cualquiera que sea, para que los hermanos les ayuden a sobrellevarlos. Está diciendo: hermanos, confiesa las ofensas que se han hecho unos a otros. Nada más ha sido un recuento de todas las cosas que ellos habían acumulado a lo largo de la historia que tenían como hermanos en Cristo en esa congregación. ¿Cuántas cosas se habrían acumulado en sus corazones? En los tratos que habían tenido unos con otros, en cómo se habían llevado hasta los juzgados. ¿Cuánto daño se puede llegar a causar con este tipo de ofensas guardadas? Lo que Santiago está diciendo: hermanos, hay ofensas que no han sido tratadas. Hay cosas que has hecho contra tu hermano y nunca las confesaste ni le pediste perdón. Hay cosas que te hicieron y nunca le dijiste que te lastimaron y te lo guardaste en el corazón. Han pasado tantas cosas en esta iglesia que te han lastimado y los has lastimado y te lo has guardado, y entonces nunca lo has tratado. ¿Y sabes qué pasa? No hay comunión. Hermanos, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Ve? Ese es el tipo de pecado que Santiago está trayendo a luz. Un pecado que no tiene que ver solo con tu vida personal o con tu manera de ser, y que nada más a ti te va a afectar. Tiene que ver completamente en tu trato personal, en tu relación con tu hermano. ¿Cuánto se puede acumular entre los hermanos de una congregación que ya tienen sus años de conocerse? ¿Cuánto tenemos nosotros como iglesia, hermanos? ¿Y cuántas cosas hemos vivido? En la medida que no nos abrimos de corazón, no confesamos nuestras aflicciones, nuestras ofensas, en la medida que guardamos, nos amargamos, nos hacemos indiferentes, nos enfriamos. Quisiera que pensáramos en esta mañana, igual que Santiago estaba esperando que los hermanos pensaran en cuántas cosas estamos guardando que nos están afectando. ¿Cuántas cosas no hemos reconocido en las que hemos ofendido, fallado a un hermano y nos están afectando? Mira, cuando un nuevo creyente viene a la iglesia o un miembro comienza a asistir a la iglesia, en la congregación,
está enamorado de Cristo y está enamorado de los hermanos y está enamorado de esa iglesia, pero comienza a ver poco a poco los defectos, las debilidades, los pecados de esos hermanos, y allí comienza la verdadera batalla de la comunión. Yo estoy pensando en los que están llegando recientemente. Y miren, los hermanos, el hermano Jair y la hermana Vero, si usted platica con ellos están viendo una iglesia preciosa, y lo es, hermano, lo es. Pero todavía no han visto los detalles. Todavía no han visto las grietas que usted y yo tenemos. Las van a ver un día. Pero no quiere decir que no, espérate, ahorita se te va a acabar el gozo. Algunos hermanos hasta así dicen. No, espérate que conozcas a los hermanos. En lugar de decir, no, yo tengo que cuidar que no sea de tropiezo a mis nuevos hermanos. Pero hermanos, va a llegar ese momento donde ellos van a ver las debilidades, los pecados, los errores que tenemos, y va a ser puesta a prueba su comunión con Dios y con los hermanos a pesar de nuestros errores. Pero tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros. Eso se lo dejamos al Señor, cómo respondan ellos o cualquiera de nuestros hermanos ante los pecados de otros o de nosotros. Pero nosotros tenemos algo que Dios nos está diciendo delante del Señor, y es: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es decir, cuando has dañado a alguien, cuando has ofendido a alguien, cuando has afectado a alguien, y orad unos por otros. Mire qué interesante, Santiago no está diciendo que los hermanos no tienen errores, que no hay pecados en la congregación, que no tienen debilidades. No está diciendo eso. Tampoco está diciendo que escondamos los pecados y que aparentemos que no pasa nada, que cuidemos nuestro testimonio de esa manera, como que no tenemos nosotros esas cosas. Eso ni siquiera está en duda. Lo que está diciendo es cómo vas a tratar cuando se hagan presentes esas ofensas, porque esas ofensas están ahí. De hecho, da por sentado cuando dice: confesaos vuestras ofensas. O sea, dice: hay ofensas. Y hermano, incluso usted cree que no, yo no creo que he ofendido últimamente a nadie. Tal vez si se examina se va a dar cuenta que sí. Y algunos dicen: no, pues yo estoy bien, a mí no me afecta nada. Yo ya perdoné al hermano tal o a la hermana tal, yo ya lo perdoné, yo no tengo nada. Posiblemente tampoco es cierto. Si se examina de esta manera que Santiago nos está diciendo, se va a dar cuenta que tal vez en las dos direcciones hay cosas que arreglar. Si estamos ofendiendo a alguien, si estamos siendo de tropiezo a alguien, y tal vez alguien sí nos ha estado afectando y no queremos reconocerlo. Ese tiempo de examinarnos y de darnos cuenta va a llegar. ¿Y qué vamos a hacer? Debemos confesar, reconocer, arrepentirnos, arreglarlo pronto. Debemos enfrentarlo al día. Esa es la exhortación de Santiago. Para que no lleguemos al punto de estar amargados, deprimidos, desanimados, indiferentes, ya no quiero nada. Y no supimos cómo llegamos a ese punto. Le digo cómo. No arreglando cada cosa que fue saliendo. No tratando correctamente cada ofensa que hicimos o que nos hicieron. Debes tratar esta condición humana caída que tenemos todos, hermanos, de ofender y ser ofendidos constantemente. De eso estamos hablando en la dominical. De eso se trata la membresía. Dice Pablo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En una forma muy poética lo dice: no te duermas enojado con tu hermano, resentido con tu hermano, sin haber arreglado algo. Porque tú dices: ya no tuve chance de decirle, ya no pasó nada, así déjalo. Y te duermes y se te olvida. Pero en verdad, ¿sabes? Al corazón caído que tienes y a mi corazón pecaminoso no se nos olvida. Nomás lo cubrimos ahí. Cuando nos vuelve a fallar de la misma manera el hermano, se la sumamos. Le ponemos lo que ya hizo más lo que hizo o lo que acaba de hacer. Así es. Porque no arreglamos aquello antes. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice Pablo. Pero Santiago dice: no solamente no te vayas a dormir enojado, es que tú tienes que arreglar ese pecado. Enfréntalo, tienes que dejarlo delante de Dios o delante del hermano según corresponda. Porque, hermanos, así es como se hacen las raíces de amargura, los resentimientos que terminan envenenando el alma. La comunión. Mira, cuando una ofensa se guarda, es como
cuando el jugo de una fruta se fermenta. Se fermenta cuando se guarda y se enfrasca y se deja ahí. Y eso dulce se convierte en amargo, ácido y te puede embriagar, ¿sabía? Así se hace el vino. Hasta hacerte perder el control y la sobriedad. Lo mismo ocurre en las ofensas guardadas, reprimidas o simplemente no tratadas. Lo mismo ocurre. Las ofensas guardadas se fermentan y embriagan tu alma de orgullo, de egoísmo, de indiferencia, de resentimiento. De algo que no era para tanto, pero lo dejaste, no lo trataste. Se ha fermentado esa pequeña palabra que te dijeron, ese desaire que te hicieron y no lo dijiste, no lo entregaste al Señor, no lo perdonaste. Esa palabra que tú hiciste, ese sarcasmo que hiciste, ese chiste desagradable. Lo que sea, que tú dices, no era para tanto. No lo trataste, se ha fermentado. Te va a quitar el control de la sobriedad, de la piedad, de la santidad, del ánimo. Por eso Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Está hablando de pecados que ofenden a otros en la congregación, específicamente. Para que oren unos por otros, para que sean sanados. Esta palabra sanados tiene dos sentidos, no solo la física, parece que de ahí parte el ejemplo. Pero la palabra que se traduce sanados aquí, se ponen sanados porque la descripción en el original griego es cuando pierdes la fuerza, cuando te debilitas, cuando no estás al 100. Y eso aplica también para lo espiritual. Para que seas sanado, o sea, fortalecido, avivado, otra vez restaurado. La oración eficaz del justo puede mucho. Y mire, en este versículo nada más prácticamente está el sermón de hoy. Porque lo siguiente que usan los dos versículos del 17 y 18 es solo una ilustración de lo que ya ha dicho Santiago en el versículo 16. ¿Y de qué está hablando Santiago? Del poder de la oración confesional. Ese es el mensaje en esta mañana, ese es el tema. El poder de la oración confesional. No es la oración en general, ni es cualquier pecado, sino este muy en particular. Confesar cuando caemos en convicción de que hemos hecho mal. Reconocer cuando alguien nos ha dicho que le hemos afectado en alguna forma. Que veamos, hermanos, el poder que tiene la oración confesional. Porque Dios ha perdonado tus pecados, tú debes reconocer tus ofensas y perdonar a tus hermanos. Porque Dios ha perdonado tus pecados, tú debes reconocer tus ofensas y perdonar a tus hermanos. En primer lugar, en convicción de tu propio pecado. Es lo que dice la primera frase del versículo 16. En convicción de tu propio pecado. Note esa expresión. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Pero, ¿por qué voy a confesar algo que no creo que cometí? Ese es el problema. Debe haber convicción de mi propio pecado. Y hermanos, no demos por, eso no es nada cuando alguien se ha ofendido. Más si el Señor nos señala que hemos ofendido. O el hermano nos dice, me he ofendido. O nos hace sentir que le hemos ofendido. Todos han ofendido unos a otros, dice Santiago, todos, de una u otra manera. De eso no hay duda, eso no se cuestiona. Era una congregación con muchos conflictos interpersonales. Hermanos, si notan todo lo que describe Santiago, había cosas muy fuertes. Desde envidias por no tener lo que otro tenía, en los versículos primeros, en los capítulos primeros, hasta el maltrato y abuso de algunos que tenían negocios y tenían contratados a algunos como esclavos y abusaban económicamente de ellos, no pagándole lo que correspondía. Hasta el grado de haberse algunos llevado a los tribunales entre propios hermanos. ¿Qué iglesia, hermanos, era esta? ¿Cómo llegaron a ese punto? Bueno, porque no arreglaban las cosas que iban saliendo. A veces se trataban peor que los incrédulos. Sí, eso es lo que Santiago está diciendo cuando habla de los pleitos, de las guerras, de los celos, de las pasiones, del uso de la lengua, de llevarse los juzgados, de abusar del pobre, de ser falsos religiosamente hablando, falsos cristianos. O sea, todo eso tenía que ver con la manera en que vivían unos con otros. Y todos detallitos que no se atendían cuando tenían que atenderse. De la misma manera, hermanos, es muy fácil ir acumulando esa clase de ofensas guardadas entre nosotros. Sin tratar, pretendiendo que no pasa nada.
que no era para tanto, que ay, la hermana, el hermano, ya sabes, ellos de todo se ofenden. Pues hermanos, si sabes que de todos se ofenden, pues no ofendas. Y si sabes que ofendiste, pues pide perdón. Si ha habido ofensas no tratadas delante de Dios, tienes que llevar delante de Dios esa ofensa que hiciste. Y si es necesario delante del hermano o de la hermana, hay que hacerlo delante del hermano o de la hermana que ofendimos. Porque esa ofensa traerá grandes consecuencias si no se trata. Va a traer consecuencias. De ahí vienen los resentimientos. De ahí vienen las amarguras. Hasta el punto de romper la comunión. Y de repente, hermanos, no sé si le ha pasado, pero hay rachas donde por hacer este tipo de cosas, por no saber tratar este tipo de cosas, dejamos cositas chiquitas que se acumulen y de repente ni nosotros mismos sabemos por qué estamos desanimados con los demás. Pero ya andamos indiferentes con los hermanos, ya la iglesia no es lo mismo. Por lo que hace uno, culpamos a toda la iglesia. Eso, en verdad, el problema más grande está en uno. Porque de este tipo de cosas vamos a tener todo el tiempo. No hay iglesia perfecta. El problema es cómo yo trato esas ofensas, esos pecados alrededor. ¿Cómo dice Santiago? Debe ser confesado uno a otro y orar uno por otro. ¿Cómo sucede esto? Primeramente, en convicción de tu propio pecado. Así que antes de pensar, ay, ¿quién me ha ofendido? Sí, tiene razón, traigo varios aquí atorados porque no, sí, ni cuenta se han dado y no, me han hecho mucho daño. Sí, vamos a llegar a eso, pero primero, ¿a quién has ofendido? Normalmente, de esas personas que nos quejamos más, quizás son a las que más hemos ofendido. Porque por algo vemos el pecado, el error en aquella persona que nos ha ofendido. Porque también nosotros le hemos ofendido. Y necesitamos examinarnos y decirle, Señor, muéstrame. Mira, este sería un buen ejercicio. Muéstrame, Señor, a quién me he ofendido. Y cuando se lo muestre, no se haga como que no oye. Cuando Dios le diga a tal hermano, reconózcalo. Reconózcalo. Y Dios lo va a hacer. Lo hace por medio de una predicación, por medio de un consejo o directamente por la persona. Le va a hacer saber que está ofendido con usted. Es más, si duda, si dice, como que el hermano está ofendido, pero no estoy seguro, asegúrese. Y dígale, oiga hermano, no sé si hice algo. Pero sea honesto, porque si sabe que sí lo hizo, pues dígale, hermano, sé que yo hice esto. Pero si no sabe, dígale, no sé, pero es posible que sí soy así. Y quiero ver si te ofendí, hermano o hermana. Haga eso. En convicción de su propio pecado, confesaos vuestras ofensas. Para eso hay que reconocerlas. Dios se va a encargar de que el otro lo haga con usted. Usted no tiene que ir a obligarlo a que se confiese. Usted tiene la responsabilidad delante de Dios de confesar la suya, de decir lo que usted ha hecho. Porque Dios ha perdonado tus pecados, tú debes reconocer tus ofensas y perdonar a tus hermanos. Primero, en convicción de tu propio pecado. Segundo, en oración por tu hermano afectado. Es la segunda frase del versículo 16. En oración por tu hermano afectado. O sea, orad unos por otros. Orad unos por otros. En este caso, hermanos, no hay otra forma de enfrentar esta batalla de la desunión, de la falta de comunión, de las amarguras, no hay otra manera sino con oración unos por otros. Esa es la razón por la que a veces no podemos perdonar, no podemos superar aquella situación, porque no hemos orado por nuestro hermano o por el problema que le causamos al hermano, y eso es orar por nosotros, orar unos por otros en el contexto de que hemos ofendido y nos han ofendido. En ese contexto está diciendo. Aquí no está hablando de la oración. Miren, algunos agarran este versículo, lo sacan del pasaje y hablan del tipo de oración que quieren. El pasaje no está hablando de ser hombres y mujeres de oración. El pasaje está hablando de orar por las ofensas que has cometido y por las que te han cometido a ti. Por arreglar esa situación que tú no puedes solucionar y que cada vez que la quieres arreglar, la riegas más. ¿Le ha pasado que eso hace porque lo hace en su carne? Queriendo arreglar un problema, termina más enojado, más peleado, más amargado. Porque eso no es del corazón humano. Necesitamos orar unos por otros
para que yo pueda hablar con gracia, con sabiduría, con humildad, y que yo pueda oír a mi hermano con esa misma gracia, esa sabiduría, esa humildad, cuando me dice que le ofendí. Que el Señor me dé un corazón receptivo de humildad y decir: Señor, perdóname, ayúdame a reconocer delante de mi hermano, porque me cuesta mi orgullo. Se requiere oración. Usted no puede vencer ese orgullo en sus propias fuerzas. La convicción de haber ofendido o de estar ofendido nos lleva a orar por esta causa. Mire, cuando uno se siente ofendido, hay un poder pecaminoso que lo envuelve fácilmente y lo pone en un estrado de orgullo, de egoísmo, y no deja que nadie se acerque allí porque se siente ofendido. Hermano, necesitamos oración para quitarnos esa actitud. Y aunque soy el ofendido, puedo pedir perdón. Pero se requiere oración para eso. Orar por mi hermano quien ofendí o quien me ofendió. Porque si usted tiene un problema con alguien, no lo puede arreglar en sus propias fuerzas. Y si usted lo quiere dejar pasar, nada más porque dice: bueno, pues ya lo dejé, pero nunca lo habló y no lo entregó delante de Dios, se va a empezar a enfriar hacia ese hermano, a ser indiferente hacia ese hermano. Y cualquier cosa que el hermano haga, lo va a ver mal. Porque nunca lo arregló con él. Porque no le importa, porque disfruta que le vaya mal, porque es una consecuencia inconsciente de venganza, que yo no le hago nada, pero ojalá le vaya mal, porque no arregló eso con su hermano. Pero cuando lo arregla, le preocupa a su hermano, ama a su hermano y no quiere que le vaya mal a su hermano cuando están bien. Pero cuando siente que es su enemigo, quiere que le vaya mal. Y eso solamente se soluciona en oración. Por cierto, ¿sabe cómo es? Cuando a alguien le cae mal, porque pues la carne siempre anda buscando a quién culpar y quién me caiga mal para justificar todo lo que yo hago. Cuando usted siente que a alguien le cae mal o que no puede con alguien y no lo traga, como decimos, ore por esa persona. Pero de verdad ore. Y va a pasar algo, se lo aseguro. Si ora por esa persona, el Señor produce un amor por esa persona. Produce compasión por esa persona. Porque entra en el Espíritu usted y ve como Cristo ve. Y ahora ya no siente celos, envidias, amarguras. Siente compasión, amor. Gracias por aquel hermano que aunque le hace mal, aquel hermano se porta así porque trae un problemón, porque anda mal con Dios, porque no tiene al Señor. Yo no sé por qué, pero necesita. Más que usted tal vez, si usted es espiritual. Pero para eso, hermanos, necesitamos orar por el hermano, orar por nosotros. Si usted le pide perdón y el hermano no lo perdona, ore por el hermano que no lo perdonó. Ore. Y entonces usted no va a guardar nada. Si ora por él, y le aseguro que quizá eso le va a ayudar más y va a mover más al hermano para que también le perdone a usted. Pero no es sin oración. La oración es la cubierta antes del perdón y después del perdón. El problema está allí. Vengo con oración. Enfrento el problema. Le digo lo que siento, lo que pensé, lo que hice, le confieso y termino con oración. Así es como se forma la comunión. No en nuestras fuerzas, en oración. Y Santiago dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad de la misma manera unos por otros. En el contexto de que has ofendido a tu hermano y te ha ofendido tu hermano. Porque Dios ha perdonado tus pecados. Tú debes reconocer tus ofensas y perdonar a tus hermanos. En convicción de tu propio pecado. En oración por tu hermano afectado. Y en tercer lugar, con el propósito de que sean restaurados. Porque los dos están mal. Estamos mal. De que los dos seamos restaurados. Para que seáis sanados. Dice la frase que usa Santiago en el versículo 16. Para que seáis sanados. O sea, ahí está declarando el propósito por el cual debemos confesar nuestros pecados y orar unos por otros. Para que seamos sanados. Física, si es disciplina del Señor la que ya nos alcanzó. Y espiritualmente, si nos sentimos desanimados, nos sentimos fríos, indiferentes, nada me calienta, porque hay pecados no confesados en relación a mis hermanos, ofensas que he recibido, ofensas que he dado. De verdad,
en el fondo, muchas de estas cosas que sentimos en nuestra vida que ya no podemos más, es falta de comunión. Y no vemos la falta de comunión como un pecado. Hermanos, la falta de comunión es pecado, es pecado. Porque no da una imagen digna, correcta de Cristo. Porque no refleja el carácter de Cristo. Porque se ha empoderado la carne. De hecho, la falta de comunión no habla de un solo pecado, habla de muchos o de un estado de pecado constante en variedad de vanidad, egoísmo, orgullo. Porque no me importa mi hermano, me importo yo mismo. ¿Y cómo llegamos a eso? Pues es que dejé pasar una cosita y luego otra y luego otra y luego otra. Y ahora ya no sé qué me pasa. Y ahora ya naturalicé mi forma de ser, no hablo con nadie, no me importa nadie, critico a todo mundo, ando frío. ¿Y qué tiene de malo eso? Y me amargo y ya me enfermé y no se me quita este mal y no, ya fui con los médicos y no sé qué. Oren por mí, hermanos. Y los hermanos orando porque se ha sanado y el Señor diciendo, arrepiéntete de tu pecado. Muchos de los males físicos podrían estar relacionados con este tema, hermanos. No digo que todos. Y el Señor se encargará de hacerles saber cuáles, se lo aseguro. Pero algunos males tienen que ver, hablo de los males físicos, tienen que ver con la condición de falta de comunión. Muchas de nuestras derrotas espirituales, por otro lado, también tienen que ver con falta de comunión. Y es lógico, ¿no? O sea, le ha pasado que hay una persona o dos personas en su vida, o en la iglesia, o en el trabajo, o en su familia. Siempre hay una o dos personas por ahí con las que perdemos la batalla, espiritualmente hablando. O sea, esas personas que nos sacan de nuestras casillas. Esas personas que decimos, mire, somos bien espirituales toda la semana y una plática con esa persona, ¡pum!, caemos. Y le echamos la culpa a la persona. Decimos, no, es que esta hermana, es... No, el problema que estás teniendo tú de tu derrota no es de la hermana, es que en verdad no has perdonado, no has confesado. No has hecho como Cristo lo ha hecho contigo y conmigo. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Que digo, es que esto no lo puedo superar, es que esto no lo puedo, cualquier cosa, pero no puedo, ya lo intenté. Ese es el problema, que lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. No hay convicción, no hay oración, por lo tanto no va a haber verdadera confesión. Y necesitamos reconocer que todo esto nos está carcomiendo, como veíamos en la mañana. Hermanos, ese cuadro que nos compartía el pastor Néstor, que somos en el cuerpo de Cristo, ¿contribuimos a la comunión o a la corrupción? Carcomemos el cuerpo. Cuando no hay comunión, puede ser porque no somos del cuerpo, pero siendo del cuerpo, puede ser que no haya comunión porque estamos enfermos. Un órgano enfermo, afectado, no, el cuerpo, el resto no lo detecta compatible, tiene que ser primero sanado. Y Santiago está diciendo cómo se sana ese cuerpo, cómo se sana ese órgano, cómo se sanan los miembros, confesando nuestras ofensas unos a otros y orando unos a otros, cayendo en convicción de pecado, orando por nuestro hermano afectado, con el propósito de ser restaurados. Porque Dios ha perdonado tus pecados, tú debes reconocer tus ofensas y perdonar a tus hermanos. En cuarto lugar, porque en Cristo tú eres justificado. Hermanos, qué bendición, qué glorioso es esta realidad, pero ya la hemos perdido de vista. Porque en Cristo eres justificado. Mira la frase que Santiago termina diciendo en el versículo 16. La oración del justo puede mucho. Ese justo no es alguien que nunca ha pecado, no es alguien que es tan santo por sus buenas obras. Ese justo es el que está en Cristo, el que echa mano de la gracia de Dios, el que vive en las fuerzas del Señor y no en las suyas. La oración del justo, del que entiende que Cristo ha pagado, del que está a cuentas constantemente con el Señor y con sus hermanos. Esa oración puede mucho. Porque en Cristo tú eres justificado. Hermanos, no hay por qué estar arrastrando la mala conciencia, la culpa de los pecados pasados. Si se arrepiente delante del Señor, usted es justo por los méritos de Cristo y no necesita más para perdonar a su hermano y para
ser perdonado por nuestros hermanos. Y no cargar con esa conciencia. El diablo le encanta desanimarnos con esa mentira de, ¿y para qué pides perdón si otra vez vas a caer? Otra vez lo mismo, mira cuántas veces lo has hecho. Y nos hace ver el pasado. Y nos dice, no, se va a poner peor. Y entonces no estamos echando mano de lo que somos en Cristo, justos en Cristo. Por cierto, ¿se acuerda la manera en que Elías vivía? Que ahorita llegamos a la ilustración. El lema de Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. No decía, vive Jehová en cuya presencia estuve. O vive Jehová en cuya presencia estaré. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Hoy estoy a cuentas con Dios, decía Elías. O sea, seguramente he tenido fallas en el pasado, pero hoy estoy a cuentas con Dios. Estoy en la presencia de Dios y eso es lo que importa. A ese llamado nos hace venir Santiago cuando dice confesaos vuestras ofensas. No importa cuántas han sido, no importa cómo eres antes, no importa dónde creciste, no importa quién te enseñó qué, no importa todos esos vicios que has dejado atrás y que otra vez vuelven. Ahora mismo estás a cuentas con Dios o no. Porque si estás a cuentas con Dios, estás justificado en Cristo. La oración que puedas hacer es eficaz y puede mucho. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y sabes por qué no te acercas a Dios? ¿Y por qué a veces no me acerco a Dios? Porque me siento culpable de lo que hice antes. Porque no me siento digno de entrar a la presencia de Dios. Y el diablo está ahí siempre recordándome lo que hice y seguramente lo que voy a hacer. Y entonces no puedo echar mano de esta verdad preciosa, justificados en Cristo, para que mi oración justa en Cristo sea eficaz. Pero Santiago nos está llamando, hermanos, a estar a cuentas hoy. La justicia de la que habla no es la propia. La justicia de la que habla es la de Cristo, es la de Dios. Porque Dios ha perdonado tus pecados, tú debes reconocer tus ofensas y perdonar a tus hermanos. Porque somos instrumentos de intercesión para comunión. Esa es la conclusión que usa Santiago para evocar a Elías como ejemplo de lo que es la oración del justo que puede mucho. No era el poder de Elías, ni era la justicia de Elías, ni el poder de Elías. Era la gracia de Dios en alguien que cree en ese Dios, mostrando ese poder que viene de Dios. ¿Quién es ese alguien? Dice Santiago, para ejemplificar que nosotros, cualquiera de nosotros, puede tener ese tipo de oración. Dice que Elías era un hombre un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y primero quiere comenzar Santiago con las debilidades de Elías. Cuando nosotros siempre vemos las fortalezas de Elías, vemos a Elías que hizo descender fuego del cielo en aquella oración poderosa que consumió el altar. Nosotros recordamos al Elías que mató a los 400 profetas de Baal. Nosotros recordamos al Elías que oró y que no llovió por 3 años y medio y que volvió a orar y volvió a llover. A ese Elías recordamos. Idealizamos al hombre. Y Santiago dice, espérame, es que no eran sus fuerzas, ni en su justicia, ni en su poder. Era un hombre sujeto a pasiones como las de nosotros. Pero sabes que él se puso a cuentas con Dios. Eso es todo. Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y luego queda registrado un capítulo que podría manchar. Si se tratara de Elías, todo lo que Elías había hecho. Porque de repente dejó de lado su eslogan. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Dejó de lado esa convicción, la dejó de lado. Porque un día, después de que hizo una gran hazaña y había entregado todas sus fuerzas físicas ahí, se había cansado, se había agotado, pero había hecho una cosa maravillosa. Dios la había hecho por él. Bajó la guardia. Como que dijo, ya. A veces nos tomamos recesos espirituales. Hermanos, no hay receso espiritual, No hay receso espiritual. No necesitamos no bajar la guardia espiritualmente. Elías la bajó. ¿Y sabe qué lo derrotó? Mira los ingredientes. Una mujer, ni siquiera vino personalmente, le mandó decir, Elías, mañana a esta hora
tú vas a ser como uno de esos profetas que mataste. Te voy a matar. No vemos que Elías dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no voy a temer a Jezabel. No, ya no dijo eso. Elías parece que se salió de esa convicción, parece que había bajado la guardia y lo invadió el temor. Lo invadió terriblemente el temor. La duda se convirtió en temor, el temor en terror y el terror en depresión. Huyó por la voz de una mujer. ¿Qué pasó con Elías si no había enfrentado 400 Baales? Si no había estado en el desierto solo. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Es que era un hombre sujeto a pasiones como las de nosotros, hermanos. Para eso está registrado ese pasaje. Para que recordemos que no se trata del cúmulo de victorias que has tenido para que Dios te siga oyendo, sino de que tú estés a cuentas con Dios en el momento que tú te pongas a cuentas. Otra vez la oración del justo puede mucho. ¿Se acuerdan lo que pasa después de esa derrota de Elías? El Señor va por él. Y saben, el Señor hace eso con nosotros. Gloria a Dios por eso. El Señor nos busca. El Señor sabe cuando andas arrastrando la cobija, cuando estás deprimido, cuando no quieres saber nada. El Señor lo sabe y te busca y te dice, ¿dónde estás, Elías? ¿Qué estás haciendo acá? Ya está el Elías victimizado. Hermanos, ¿dónde quedó ese Elías? Asustado, deprimido, diciendo, todos se han desviado, nada más quedé yo. Y nos victimizamos así, ¿verdad? Ese es un síntoma, hermanos, de que nos hemos salido de la cobertura de Dios. Y dice el Señor, no eres el único. Ayer veíamos el dato de cuántos de cuántos profetas no habían doblado rodilla a Baal. 7,000 profetas. Y Elías diciendo, soy el único. A veces así nos ponemos, ay Señor, es que a mí nadie me quiere, es que a mí nadie me saluda, es que a mí nadie me reconoce, es que a mí me va bien mal, es que todo está contra mí, es que yo. Y el Señor dice, Elías, ponte a cuentas conmigo. Y el Señor es bien paciente, hermanos. Y lo resguarda ahí, lo deja que duerma, que descanse. Les digo a los hermanos en el grupo pequeño, le mandó lonche con un ángel. Si usted ve ahí, cuando Elías despertó, había una torta ahí. Comió y le dice el Señor, levántate porque largo camino te resta. Hermanos, yo no sé cómo está la comunión de usted con alguien de la congregación, con los hermanos, con quien sea. Y yo no sé a dónde lo ha llevado esa falta de comunión. ¿A qué nivel de frialdad, indiferencia, amargura, resentimiento, odio? Pero el Señor nos dice hoy que podemos estar otra vez en la presencia de Dios en plena comunión para tener comunión con nuestros hermanos. ¿Cómo hacemos eso? Confesar vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. No menosprecie ese detalle, no minimice esa exhortación, porque eso es el poder que tiene la oración confesional. Y puede usted ir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname porque yo he faltado, yo he fallado. Y si usted ya lo ha hecho delante de Dios y a lo mejor los hermanos sí le han perdonado, pero falta usted confesarlo. Hágalo delante de Dios. Si trae a su convicción el Señor alguna situación con algún hermano, vaya y búsquelo en algún momento y dígale, perdóname, hermano. O también dígale, hermano, la verdad es que yo he guardado esto contra ti y hoy quiero perdonarte. Y no se espante ni se desanime si el hermano dice, uy, ¿yo por qué? Si yo no te hice nada, pues es tu problema. Tranquilo, es prueba, también es prueba, pero usted debe de entregarle eso al Señor. Eso le va a ayudar, nos va a ayudar a tener otra vez esa comunión. Y no importa todos los defectos y todas las luchas y todas las fallas que hemos tenido en el pasado, si nosotros aprendemos a estar a cuentas con Dios, confesando unos a otros nuestras ofensas, orando unos por otros, no vamos a dejar que se acumule la falta de comunión, el juicio, el castigo. Porque Dios perdona tus pecados. Tú debes reconocer tus ofensas y perdonar a tus hermanos. En convicción de tu propio pecado, en oración por el hermano afectado, con el propósito de ser restaurado, porque en Cristo eres justificado, porque somos instrumentos de intercesión para comunión. Es el ejemplo finalmente que usa Santiago en Elías, cuando oraba y paraba la lluvia. Volvió a orar
y volvió a venir la lluvia. Eso es una ilustración de disciplina y restauración. En un hombre que en sus propias fuerzas no era digno, ya vimos en qué falló, pero que vivía constantemente en la presencia de Dios, a lo que todos somos llamados a hacer. A eso nos invita Santiago en esta tarde, a echar mano del poder de la oración confesional, porque Dios perdona tus pecados, tú debes reconocer tus ofensas y perdonar a tus hermanos. Padre, gracias porque tu palabra es muy clara, Señor. No da lugar a la duda cuando nos hablas, solo ayúdanos a obedecerla, a dar ese paso, Señor, de acción, de congruencia. Trae convicción. Y, Señor, muéstranos a quién debemos pedirle perdón. Tal vez hay algo que habíamos guardado, olvidado, o simplemente dejado de lado. Pero, Señor, ayúdanos hoy a tratarlo, a entregarlo a ti, Señor, a escuchar a nuestros hermanos, a perdonar y a ser perdonados. Ayúdanos, Señor, para que podamos honrarte como iglesia y seguir creciendo en tu palabra. Gracias, Padre, por ser siempre oportuno. En el nombre de Cristo. Amén.